Bueno, pues muy buenas noches a todos ustedes. Ya los había saludado personalmente, pero de nuevo buenas noches María, buenas noches Ángel, buenas noches Ariel. Esperemos que los demás vayan entrando en el transcurso de nuestro encuentro de esta noche. Prácticamente es nuestro penúltimo encuentro de esta clase de introducción a la teología y vamos recorriendo bien el camino. El día de hoy nos dedicaremos a hablar acerca de la teología como ciencia de la fe, que es prácticamente la conclusión obligada después de cuando ya hemos estado platicando, cuando hablamos acerca del concepto de teología, cuando hablamos de los fundamentos, cuando hablamos acerca de las fuentes y cómo es que necesariamente esto nos lleva a concluir que la teología no puede ser solamente una tradición o solamente una cuestión religiosa, sino que tiene que convertirse también en ciencia. Más sin embargo, lo que haremos durante esta jornada es darnos cuenta en qué sentido podemos hablar de ciencia cuando hablamos de la teología, que es la conclusión a la que tendremos que llegar entonces hacia el final de nuestro encuentro de esta noche. Hoy, obviamente, el contenido no es tan denso como lo fue con los contenidos anteriores. Suele suceder así. Hay ocasiones en las cuales hay mucho que decir, hay mucho que hablar. Hay ocasiones en las cuales se trata más bien de fundamentar y de argumentar. Y será entonces, pues, lo que estaremos haciendo nosotros en esta tarde. Más bien fundamentar, argumentar. Y bueno, esperemos ahora que no sea necesario que nos tengamos que llevar todas las 2 horas, aunque claro, vuelvo a repetirles el hecho de que quien tenga dudas, quien crea oportuno poder tener que estar preguntando en el transcurso de nuestro encuentro, con toda confianza interrúmpame. No siempre veo las manitas cuando las levantan porque me emociono, así que abran su micrófono y digan yo necesito decir algo, necesito preguntar algo, y de esa manera entonces vamos hacia adelante. Bueno, vamos entonces dentro de esa perspectiva a ir hacia adelante. Antes de empezar, a preguntas, dudas, comentarios de la clase anterior, particularmente antes de escuchar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, yo tenía una tarea que tenía pendiente con Ariel. Espero que Ariel y ustedes recuerden lo que me quedó a mí pendiente. Y bueno, también traigo mi tarea hecha y sobre eso es justamente que quisiera comentarlos. Para quienes no tengan en el horizonte cuál era la duda que había tenido Ariel o cómo surgió la tarea que yo me llevé, recuerdan ustedes que desde la primera ocasión platicamos que en la Reforma, Martín Lutero, cuando rehace el canon de la Biblia que van a utilizar los luteranos a partir de entonces, y de él todas las iglesias y congregaciones protestantes de hoy en día, mencionamos que Martín Lutero había decidido quitar los 7 libros deuterocanónicos, que dentro de esa perspectiva entonces eran de no mucha importancia para el cristiano, y mencionamos que uno de esos libros deuterocanónicos era el libro de Esther. Eh, Ariel nos hacía la observación la semana pasada de que él tiene la Biblia, una edición de la Reina Valera, nos decía que es la edición de 1960. Hay que mencionar también en este sentido, las iglesias reformadas han tenido la precaución de ir actualizando con comentarios y dándoles una Valera, y por eso es importante que Ariel decía, la que yo tengo es la Reina Valeria 1960. Hay una anterior, hablando de las más cercanas, del año de 1905, después surge la Reina Valera 1960, y la última edición más actualizada de la Reina Valera es la de 1995. Bueno, entonces, dentro de ese punto, ya después no actualizaron la Reina Valera después de 1995, porque el acuerdo que tienen las iglesias reformadas, conforme también lo decíamos la vez anterior, ya después se atuvieron todos a lo que son las traducciones más ecuménicas, particularmente la que se llama la Biblia y la que se llama Dios habla hoy, de las Sociedades Bíblicas Unidas, y por eso ya no se han dado a la tarea de seguir actualizando Reina Valera a partir del año 1995. Pero bueno,
también como información cultural que les va a servir a ustedes. Dentro de esta perspectiva, entonces, la pregunta es, ¿por qué yo había dicho que Martín Lutero no incluye a Esther? Y cómo es que hoy en día, incluso a partir de la primera edición de Reina Valera, ya viene incluida Esther. Bueno, lo que pasa es que sigue estando vigente lo que es obviamente el decir y la orden de Martín Lutero, en el sentido de no incluir los libros que no eran considerados importantes. Recordemos, la tradición judía de manera original consideraba únicamente los 39 libros de lo que es el canon original de la Torá, en el cual no estaban incluidos estos libros deuterocanónicos. Deuterocanónico significa de aprobación posterior. Eso significa deuterocanónico. No es una palabra que tenga que decir alguna cuestión satánica o rara. Deuterocanónico significa de aprobación posterior o tardía. Cuando los mismos judíos hacen la actualización de su canon, y recuerden ustedes que les mencionaba yo la edición de los 70, que es la traducción griega del canon original judío, se agregan estos libros deuterocanónicos. Obviamente hay una parte de los judíos que sigue trabajando únicamente con los 39 originales, hay otra parte de los judíos que aceptan los 7 deuterocanónicos y se convierten en 44, y dentro de esa perspectiva, entonces, Martín Lutero dice, no, si los judíos originales no lo aceptaban, pues tampoco nosotros lo vamos a aceptar. Más sin embargo, hay una observación que le hacen a Martín Lutero en el sentido de decir, no podemos perder de vista el libro de Esther. Si bien es cierto, el libro de Esther no tiene mucho mensaje, una de las razones, él decía, no se habla de Dios, no se dice nada acerca de Dios, es decir, es un libro que pasa como una novelita y que no trata de otra cosa más que del matrimonio de Esther con el rey Asuero, que era el rey de Siria y de grandes porciones en aquel entonces. Esther entra a escena porque da la casualidad que la esposa original del rey Asuero, que se llamaba Basti, así es como empieza la historia, un día estaba el rey reunido con todos sus diplomáticos y dice, les voy a presumir a todos a mi esposa Basti. Por favor, díganle a Basti que venga, porque necesito que esté aquí con nosotros. Y sucede que Basti se pone muy digna y le manda a decir, díganle al rey que no voy a ir. Entonces, todos los diplomáticos que estaban ahí le dicen al rey, ¿cómo es posible que tu esposa no te haga caso? Algo tienes que hacer y le tienes que poner un gran castigo. Si no, por culpa de Basti, todas las esposas nuestras y todas las esposas del mundo y de la historia de aquí en adelante no le van a hacer caso a sus maridos porque tú no fuiste capaz de ponerle un castigo ejemplar. Entonces, el rey dice, caray, si es cierto, pobres maridos, les voy a evitar la pena de que sus esposas no les hagan caso y por lo tanto le vamos a poner un castigo ejemplar a Basti. A ver, recomiéndeme qué hacemos con Basti. Y todos los diplomáticos le dicen, deséchala, y que de aquí en adelante Basti ya no sea nadie en la corte y cásate con otra. Entonces el rey Asuero saca un edicto diciendo, de aquí en adelante Basti deja de ser mi esposa, ya no es nadie en la corte, y convoco a todos los jefes de las tribus de mi reino para que me traigan a sus hijas para ver con quién me caso. Y bueno, el rey Asuero, nada tonto, se queda con todas las hijas que recurren a la convocatoria, pero la que más le gustó fue Esther. Y entonces decide hacer a Esther su novia principal. Hay dos hechos particulares. Primero, Esther, ya siendo esposa del rey Asuero, Esther escucha a unos criados en la puerta del palacio que querían atentar contra el rey, y va inmediatamente y le da el chisme al rey, y obviamente el rey manda a ejecutar a aquellos y se salva del atentado. Pero la razón por la cual los judíos en aquel entonces quisieron conservar Esther, por la cual obviamente los padres de la iglesia, cuando hicieron la conformación del primer canon de la Biblia cristiana, allá en el concilio de Éfeso, ustedes recordarán, la razón es porque en un determinado momento Esther se entera también que los diplomáticos allegados al rey Asuero
le dicen, hay aquí entre nosotros una tribu de personas que es muy grande y tienes el peligro de que algún día esta tribu grande de personas se vaya a rebelar contra ti. Ellos son los judíos. Por lo tanto, te recomendamos que te deshagas de todos los judíos. Entonces, Esther se entera de ello y va y convence al rey Asuero de que no mate a los judíos, y de esa manera entonces se salvan los judíos de morir. Y entonces los judíos de aquel entonces, así como los judíos, dice, bueno, vamos a rescatar el libro de Esther por una razón. Gracias a su intervención ante el rey Asuero, se salva la estirpe judía, se salva la promesa de que algún día de la casa de David vendrá el Mesías, y por lo tanto, gracias a que los judíos se salvaron, llegó el día en que llegó el Mesías y todos nos salvamos. Así que aplausos a Esther porque hizo que los judíos siguieran viviendo y la promesa continuó hasta que se realizó. Entonces, bueno, esa fue la razón por la cual se conserva el libro de Esther. Entonces, la sugerencia cuando se escribe justamente la Biblia del Reina Valera, incluyen a Esther, pero el asunto real es que está recortada. Hay muchos pedazos de lo que es el canon original del libro de Esther que no son considerados en la Biblia de la Reina Valera. Yo hice la comparación y simple y sencillamente, por ejemplo, el libro de la Reina Valera, a lo mejor Ariel, quien la tiene allí en ese momento, podrá confirmárnoslo, lo que son los inicios del libro de Esther, empieza diciendo, el banquete de Asuero. Y entonces dice, en aquel tiempo el rey Asuero, el que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Allí empieza la historia en el libro de la Reina Valera. ¿Sí? En cambio, hay un agregado anterior, por ejemplo, en el caso de la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica, tiene un agregado introductorio. Aquí empieza diciendo, en el año segundo del reinado del rey Asuero el Grande, el día 1 del mes de Nisan tuvo un sueño, que es el sueño de Mardoqueo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una introducción. Lo que hacen entonces los cristianos reformados es que le quitan ciertas partes al libro de Esther que para ellos no tiene nada de interés, y entonces deciden insertar el libro de Esther en lo que son ya las ediciones posteriores de lo que es la Biblia de la Reina Valera. Entonces, por eso, Ariel, es que tu edición de la Reina Valera, como muchas otras, sí tienen lo que es el libro de Esther, pero está recortada, a diferencia del libro de Esther que utilizamos en las Biblias católicas. Lo mismo pasa con el libro de Daniel. Había que analizarlo, tiene ciertas partes que las Biblias reformadas no tienen y las Biblias católicas sí tienen, pero entonces es por eso que sí decidió ponerse al menos lo esencial, donde se salva la estirpe de Israel, y salvar el cuentecito de cómo fue que Esther llegó a ser la esposa de Asuero y todo lo que ello implica. Bueno, con eso salvamos entonces el que Ariel nos decía, pero es que en la mía sí sale, sí sale, corrección, pero está recortada comparada a otras ediciones bíblicas. Bueno, ya cuando hablen de los libros deuterocanónicos, por allí veremos. Incluso vale la pena decirlo, para Martín Lutero estos libros eran apócrifos. Ojo, apócrifos no significa falsos, no significa que no son ciertos. Apócrifos significa que eran desconocidos. Es por eso que se les llamó deuterocanónicos, dado que eran desconocidos y se conocieron después, se les agregó después. Pero Martín Lutero y los reformados prefieren seguirle llamando libros apócrifos, y es por eso que no aparecen o no aparecen de manera completa. Lo que es el libro de Baruch, el libro de Tobías, ciertas partes de Esther, ciertas partes de Daniel, Macabeos 1, Macabeos 2, Sabiduría y el Siráside o el Eclesiastés, que son los libros que no aparecen entonces en la Biblia. Adelante, Ariel, ¿alguna opinión? Veo que está levantando la mano. Muy interesante su comentario, como te dice ayer, es cierto, ya leímos sobre el tema de Esther,
los inconvenientes que tenía para entrar, era uno, no menciona la palabra, y dos, eh, cuando se buscaba que se masacrara el pueblo de Israel, más bien judío, porque hay que diferenciar pueblo judío, así es. Israel, ¿verdad? Más Sí. bien al pueblo judío, al remanente que quedó en Babilonia, Persia, todas esas zonas, que no regresó cuando regresó un porcentaje después de los 70 años de esclavitud de Judá, porque el norte se dispersó, ¿no? Así El es. reino del norte se dispersó primero, pero ese remanente que queda en esos imperios, en esos palacios, Susa, es donde sucede la historia. Uno, que no se menciona la palabra dos, que cuando se buscaba masacrar al pueblo judío por cuestiones ahí político-religiosas, se manda ya el rey no podía eliminar el edicto que había hecho, pero sí mandó otro edicto o permitiendo que los judíos se defendieran. Y eso causó una masacre. Ese es otro factor por la que no querían incluirlo, ¿ah? Pero los que lo incluyen es que dicen, bueno, no se menciona la palabra Dios, pero está implícito en el cuidado de su pueblo, esas cosas, ¿no? A mí lo que es bien interesante, hace años yo recuerdo haber hecho una línea histórica mundial muy somera, ¿verdad? Y cómo es que la historia bíblica, si los libros tristemente no están puestos históricamente, ¿verdad? Están puestos teológicamente, yo creo. Entonces, pero si hacemos una línea histórica mundial muy general, los imperios de Egipto, Babilonio, persa, griego, romano, la Biblia concuerda. La historia de la Biblia concuerda con todos esos periodos. Desde el año, después de que se divide el reino, después del 900, a la muerte del rey Salomón, se divide el reino norte y sur, y luego viene la conquista del reino del norte y cómo son dispersados. Siglos después, la conquista del reino del sur, que van, 70 años regresan, no todo, son un remanente dirigidos por Zorobabel y algunos profetas, ¿no? Que ayudan a edificar los muros y ayudan a edificar el templo y a restablecer. Y luego viene la época de los macabeos. Los macabeos eran una familia de judíos que se opuso al movimiento helénico, ¿verdad? Hubo ahí cuando se dio el reino de Alejandro, sus cuatro generales, queda una familia que entra en un año tal al templo y sacrifica un marrano, un cerdo. Y entonces los macabeos de esa familia que se opone y lucha para restablecer el judaísmo de aquel tiempo. Así es. Muy bien, gracias, Ariel. Bueno, toda esa información que agradecemos, Ariel, lo verán un poco más a fondo cuando hablen acerca de los libros históricos o los libros sapienciales y todo, cuando llegue el turno de cada cuestión. Bueno, visto todo esto, de parte de los demás, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que nos haya quedado todavía incierto de la clase anterior? ¿O vamos hacia adelante? Adelante, Ángel. Muchas gracias, profesor Roberto. Fíjese que sí me quedo con una duda de la clase, más que nada de la tarea, Sí. profesor. En el tema del dogma más bien pues fue de eso. Fíjese que yo me fui por el lado de la comunión. Sí. Entonces, me quedaba la duda, ¿cómo podría ejemplificarse en esto la razón iluminada por la fe? En este ejemplo de la transubstanciación en cuanto el, el, el pan es el cuerpo de Cristo. Sí. A mí me parece como que, desde mi perspectiva, como que es difícil de creer que la hostia sea en realidad el cuerpo de Cristo. Creo que eso simboliza, como que es el ejemplo. Pero ¿cómo podría ejemplificarse o materializarse
eso que muy bien veíamos de la razón guiada por la fe en este caso, profesor. Mira, yo creo que dentro de esa perspectiva, obviamente siguiendo el hilo de la intención de la tarea, no todas las situaciones que creemos y que obviamente son cuestiones de fe, desde ese punto de vista, la cuestión teológica, implica el que debemos hacer coincidir todas las fuentes. Definitivamente hay ciertos, llamémosle, nos vamos a topar con pared. Hablando explícitamente del ejemplo del que tú hablas, Ángel, resulta interesante, por ejemplo, cómo lo decía Ariel incluso la vez anterior. Tenemos en el relato del Evangelio lo que es el relato de la última cena, en donde dice que Jesús, estando reunido con sus apóstoles, les dice: vayan a casa de fulano porque voy a celebrar la Pascua. Y estando allí, entonces estaban ya todos reunidos, tomó pan, lo repartió y les dijo: de aquí en adelante tomen este pan porque soy yo, y beban este cáliz porque es mi sangre, que es sangre de nueva alianza. Así pasa, de tal manera que después Pablo, cuando hace referencia, él dice: hemos recibido el mandato porque Jesús nos mandó que en aquella noche, cuando tomó pan y lo repartió, etcétera, 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 etcétera. Entonces, prácticamente allí está el fundamento bíblico y es la primera fuente a la que recurrimos, la revelación. ¿Sí? Ipsísima verba Jesum, por la misma palabra de Jesús, confirmada después por la tradición al modo de decirlo de Pablo. En la última cena Jesús tomó pan, la pasó a sus apóstoles, les dijo: de aquí en adelante este pan es mi cuerpo, o etcétera, y este cáliz es mi sangre. Más adelante tiene que entrar la razón. La razón no es tanto tener que explicar cómo es posible que lo que hoy conocemos, que es la transubstanciación, o el hecho de que cuando el sacerdote hace la epíclesis, que es como se llama la imposición de las manos en el momento del rito católico, de lo que se llama la consagración, en ese momento el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino, aun cuando seguimos viendo pan y seguimos viendo vino, pero en ese momento cambió la sustancia y se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Desde ese punto de vista, no se trata de que lo entendamos racionalmente, porque nuestros ojos siguen viendo pan y si lo comemos seguimos probando pan, y nuestros ojos siguen viendo vino y si lo tomamos seguimos probando vino. Pero la tarea del teólogo hacia adelante, que fue la tarea del padre de la iglesia y quien hizo el razonamiento, dijo: a este mandato que se me ha dado de tomar el pan y seguirlo partiendo y repartiendo, y lo que dijo el Señor Jesús de que de aquí en adelante es mi cuerpo y de aquí en adelante es mi sangre, cuando se hace en memoria mía, cuando lo recuerdan de esa manera, se convierte entonces en algo a lo que de aquí en adelante le vamos a conocer como transubstanciación, es decir, el cambio real de esencia de un pedazo que deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Jesús, y de un sorbo de vino que pasa a convertirse en la sangre de Jesús. El razonamiento entra en el concepto de transubstanciación, pero luego se vuelve a topar con el misterio. Y hay cierta parte que sigue permaneciendo revelada. Yo, según mis sentidos, después de la consagración, sigo viendo pan y vino. Pero en el campo de la fe, que es en lo que yo creo, ahora, después de consagrar ese pan, ahora es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Pero estamos manejando dos niveles distintos y es una cosa de la cual la teología también siempre se va a encargar. Es posible dar razonamientos y dar argumentos que provienen del intelecto y de la razón, pero el misterio siempre va a tener una parte que revela y una parte que no. Y de esa manera podemos decir de cualquier dogma y de cualquier cosa que sobrepase el misterio. Podemos hablar y dar 1000 argumentos sobre cómo podemos acercarnos de manera analógica al misterio de la Trinidad, pero nunca entenderemos cómo uno puede ser 3 personas distintas y muchas cosas así por el estilo. Entonces, desde ese punto de vista, es la parte que queda en el misterio y es la parte que le corresponde también a la parte de la fe.
porque entonces a lo mejor de otra manera tendríamos que caer como, ¿Te encontraste el como lo decía San Ay, qué Agustín. bueno. Si tú pretendes explicar todo, pues entonces ya no estamos hablando de Dios ni estamos hablando de fe, estaremos hablando de cosas meramente humanas. Entonces, las cuestiones de objeto de estudio de la teología tienen posibilidad de que se argumente y se den explicaciones analógicas y lo más cercanas al razonamiento, pero siempre va a permanecer cierto halo de misterio que nuestro intelecto y nuestra razón humana jamás logrará entender. Y eso se refiere justamente cuando tú dices, por eso es un misterio, y resulta difícil entenderlo. Se necesita tener fe. Y obviamente es la fe que tenemos quienes creemos que después de la transustanciación, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús. ¿De acuerdo? Y que bueno, desde ese punto de vista, ya lo verán también más adelante, es aceptado de diversa manera también por las iglesias reformadas. Por ejemplo, la gran diferencia está, para nosotros como católicos, el cuerpo y la sangre de Cristo, una vez consagrados, una vez transfigurados, así permanece. En cambio, para Martín Lutero, en el momento del culto, llega la transfiguración, pero en cuanto el culto termina, se deja de ser el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué consecuencia práctica trae? Los católicos, cuando termina la misa y sobraron formas, hostias consagradas, se guardan. Para el hermano reformado, no se guardan las formas, se busca que se consuman todas al momento del culto, porque después de eso ya no es nada. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. ¿Se entiende entonces, Ángel? Y obviamente la tarea va a tratar de acercarlo. No hay que utilizar todas las formas, pero a lo mejor hay que tratar de acercarlo para saber que la teología tiene que echar mano de todas las fuentes. ¿Queda entendido, Ángel? Sí, profesor. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la fe entra en eso que quizá es incognoscible. Así es. O sea, hay cosas que no podemos entender definitivamente. Es decir, a fin de cuentas, a Dios nunca nadie lo ha visto. Y no podemos demostrarlo por ninguna manera razonable. Podemos acercarnos, como decía Santo Tomás, a través de sus 5 vías. Podemos acercarnos, como decía San Anselmo, a través del argumento ontológico. Podemos acercarnos. Pero la evidencia o la cuestión total y completamente cierta de que Dios está allí es un objeto de fe. De otra manera no lo podemos entender. Y de allí muchas cosas que hay que hablar desde el punto de vista religioso. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, gracias. Ariel, ¿algún comentario ibas a hacer? Sí, son temas que al fin y al cabo dividen, ¿no? Dividen a las diferentes denominaciones, ¿no? Yo iría total y completamente a la fuente, ¿no? Y digo esto no con ánimo de crear división. Yo respeto completamente los dogmas de la Iglesia Católica y estoy aquí para aprender, créame que tengo esa Claro. verdad. Pero cuando citamos la fuente bíblica y hacemos un poquito un ejercicio de hermenéutica, que ya los compañeros consideran conmigo que ya se nos volvió un tema diario, ¿no? De ver y hacer análisis y comprensión de Esa las era la cosas. intención, a fin de cuentas. Sí, es educación al fin de cuentas, ¿no? Si hacemos un ejercicio de hermenéutico en el texto, el apóstol Pablo dice, porque yo así mismo recibí del Señor Jesucristo. El problema es que Pablo no era seguidor de Jesucristo en vida, pero habla de las revelaciones que tuvo y muchos lo sitúan en una cueva en Arabia. Dice que estuvo en Arabia 3 años y que ahí recibió revelaciones que ningún hombre le fue dada. Dice que en el cuerpo no lo sabe, si fuera el cuerpo no sabe, pero escuchó palabras inefables. Y él defendía su apostolado delante de todos porque él mismo había recibido del Señor Jesucristo a nivel espiritual toda su enseñanza. Ajá. El apóstol Pablo dice, y también el Mesías dice, hacer esto en memoria de mí. Pero la palabra clave hermenéuticamente no solamente en memoria de mí, el hacer, sino hacer esto. ¿Y qué es lo que hacía el apóstol Pablo? No lo voy a decir yo, ¿verdad? O qué hacía el Mesías en una fiesta que era anual, que tenía muchas más características, que forman parte del plan profético divino,
en las 7 fiestas anuales que dio, ¿qué hacían? Ese sería un tema, ¿verdad? Pero yo también, en mi congregación, yo fui bautista, muchos años nací en la iglesia bautista, y cuando me entré al estudio decía, ¿qué tanto de lo que hacemos aquí es bíblicamente correcto? O no, más bíblicamente, no vamos a usar bíblicamente correcto, sino bíblicamente histórico. ¿De dónde surgen? Pues ya me doy cuenta que todo el culto bautista no tiene un origen bíblico, tiene un origen anglosajón de gente muy estudiosa y que a partir de la división de Martín Lutero y después de las divisiones de las iglesias de inglesas, establecieron otros cultos y otras formas y todo eso. No son malas, No son malas, pues claro. sí hay que saber su origen, ¿verdad? Hasta el día y la hora. Pero creo que ahí sí se prestaría para, a nivel personal, si se quiere, hacer un ejercicio hermenéutico. ¿Qué dijo realmente? Claro, claro. Ahora, incluso me atrevo a decirlo, la transustanciación no es un dogma, es una aceptación, es la aceptación por medio de la fe que la tradición ha hecho llegar. Incluso la liturgia tiene que cambiar. Hoy mismo leía de nuevo al Papa Francisco, referido obviamente como el Papa de los católicos, diciendo, si no reformamos la liturgia, va a ser mentira que la iglesia se va a reformar. Sí, la liturgia tiene que ir cambiando, en este caso el culto, la manera como celebramos, y ha ido cambiando siempre de muchas maneras. Ya cuando vean por ahí ya lo que será el tratado de teología fundamental, hablarán acerca de los dogmas, pero desde ese punto de vista, la transustanciación no es un dogma, es solamente el resultado de la reflexión teológica de los padres de la iglesia que se ha convertido en tradición para aceptar teológica y válidamente que el cuerpo y la sangre de Cristo vienen después de ser pan. Claro, a fin de cuentas la intención teológica en el fondo de la narración de los evangelios es el cordero que ustedes sacrificaban para celebrar la Pascua antigua, a partir de hoy deja de tener vigencia, porque aquí tienen el nuevo cordero que se va a sacrificar para la Pascua nueva. Prácticamente ese es el mensaje de fondo de esta última cena, que después se haya convertido en celebración y que cada comunidad cristiana haya modificado la celebración para hacerla llegar de diversa manera, como dice Ariel, habrá que estudiarlo mucho más a fondo y en otro escenario. ¿Sí? Bien, entonces, vamos hacia adelante para versarnos sobre el tema que nos corresponde hoy, y de todas maneras todas las preguntas siguen vigentes, las seguiremos platicando. Todavía tendremos el encuentro de la próxima semana, que les adelanto será más síntesis que volver a presentar algún tema nuevo. Con eso estamos casi agotando nuestros temas, y la próxima semana más bien haremos una síntesis y habrá oportunidad de volver a poner todas las preguntas que quizá puedan quedar todavía en el aire. Bueno, vamos entonces ahora a tratar de fundamentar y de hablar acerca de la teología como ciencia de la fe. Y quisiera partir haciendo mención justamente de este hermoso texto del que yo ya les adelantaba un poquitito la vez anterior, que es cuando Pablo se encuentra por allí en Atenas. Andaba Pablo en Atenas esperando a Timoteo y a Silas, que habían ido por allá a comprar víveres. Y me gusta mucho este texto para fundamentar este tema del que vamos a hablar el día de hoy, acerca de Pablo en el Areópago, que es algo así como un ejemplo de lo que es el despertar y los primeros asomos de tratar de fundamentar teológicamente lo que se estaba predicando. Es decir, Pablo era consciente de que no estaba frente a cualquier público. Pablo era consciente que estaba en Atenas, la capital intelectual del mundo, hasta entonces conocido. No se sabía que había China, que había India, que había otros lugares igual de sabios en otras partes del mundo. Atenas era considerada la capital intelectual del mundo hasta entonces conocido. Y por lo tanto Pablo sabía que les estaba hablando a intelectuales, que les estaba hablando a gente culta, que les estaba hablando a gente preparada. Y por eso este discurso de Pablo en Atenas, en el Areópago, es particularmente significativo. La historia parte en donde Pablo se encuentra allí en Atenas
y dice que con cierto disgusto empieza a ver cómo los atenienses tienen figuras, monumentos, estatuas de muchos dioses, y dice, caray, ¿cómo puede ser posible que tengan tantos dioses? Y lo escuchan algunas personas griegas y dicen, ah, caray, este debe ser un predicador de esos que andan por ahí, vamos a invitarlo al Areópago para que nos hable acerca de su Dios. Y entonces, de esa manera, Pablo llega al Areópago, no es Aerópago, sino Areópago, y entonces llega al Areópago y les da este hermoso discurso, hablando obviamente a los atenienses, dándoles por su lado, para predicar a Jesucristo, la novedad del evangelio que él decía. Y dice de esta manera: atenienses, veo que ustedes son por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer, eso es lo que ahora yo les vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase según toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encontraban lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de ustedes. Porque somos también de su linaje, sí, somos pues del linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, a la plata o a arte. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre todos los muertos, etcétera, etcétera. Bueno, después termina diciendo que cuando los griegos escucharon acerca de la resurrección de los muertos, le dan la espalda y le dicen, ah, ya hay otro día, te escuchamos. Bueno, pero es un discurso así formidable de parte de Pablo allí ante los estudiosos en Atenas. Y de eso queremos entonces platicar ahora para hablar acerca de la teología como ciencia de la fe. Conceptualicemos primero que nada para saber en dónde nos estamos moviendo. Primero que nada, hablemos acerca del concepto de ciencia. Todos nosotros, desde que estábamos en la primaria, nos hablaron acerca de la ciencia y nos hablaron acerca del método científico. Y todos traemos encuadrado aquí en nuestra mente y en nuestro cerebro que la ciencia es todo aquello o todo aquel estudio que resulta de la experimentación y de la posibilidad de repetir, para que a partir de una hipótesis se haga una síntesis, y a partir de esa síntesis y de la comprobación se obtenga una ley. Y que por lo tanto esa ley se mantenga mientras pueda ser comprobable. Es entonces lo que tenemos que partir como lo que tendría que ser entonces el concepto de ciencia. De esa manera nos atrevemos nosotros a decir que se denomina como ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. ¿Se dan ustedes cuenta que lo hemos abierto y la consideración del cómo tiene que entenderse realmente la ciencia va mucho más allá de simple y sencillamente decir que la ciencia es el resultado de la experimentación, de la demostración, de la repetición y por lo tanto de la comprobación de hechos que tienen que ser evidentes, observables y comprobables? Aquí hablamos de que la ciencia es todo saber
que se ha constituido, sí, mediante la observación y el estudio, pero sobre todo un estudio sistemático y razonado de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros tendremos que orillarnos más al hecho de decir que para poder hablar acerca de la teología como ciencia, tendremos que acogernos a la parte del pensamiento, que definitivamente, pues no siempre se puede demostrar. Por ejemplo, yo en este momento puedo ponerles una cara bien contenta, pero no se dan cuenta que por dentro estoy llorando y estoy sufriendo. O al revés, puedo estar llorando, pero por dentro soy feliz. En este momento me sucedió algo trágico y difícil y ven lágrimas de cocodrilo, pero en esencia yo soy feliz. No siempre las cuestiones del pensamiento y de la mente son sujetos de demostración de una manera total y completamente evidente. Es así de sencillo. Entonces, es por eso que abrimos el concepto de ciencia a algo mucho más amplio que simple y sencillamente observación, demostración, repetición. Hablamos, sí, de observación, pero también hablamos de un estudio sistemático y razonado acerca de situaciones naturales, acerca de fenómenos sociales y acerca también de situaciones que surgen del pensamiento. Nos agarramos de esto último para poder hablar entonces de la teología como ciencia. Pero antes de hablar de la teología como ciencia, me permito hacer un puente necesario. Si consideramos que el objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos, de allí entonces podríamos entender la función de la ciencia de describir, explicar y predecir tales fenómenos a fin de mejorar la vida humana. Por ejemplo, la medicina. ¿Cuántos descubrimientos tenemos hoy en medicina? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, allá lo que fue el año 2019, cuando de pronto nos dimos cuenta del COVID? ¿Recuerdan lo que pasó en el 2020? Que todo el mundo estábamos diciendo, ¡ay, el COVID va a acabar con todo el mundo! Bueno, los que saben de medicina y los que saben de todo eso se pusieron a experimentar, se pusieron a ver, se pusieron a hacer todo lo necesario y voilà, surgió una vacuna que hoy en día nos tiene protegidos porque nos siguen diciendo el COVID allí está. Pero para los que se vacunaron, les va a volver a dar alguna gripilla, les va a volver a dar algo, pero ya están protegidos. Eso se llama ciencia, en vistas de mejorar la vida humana. ¿Cuántas cosas han sido pretensión de mejorar la vida humana? El mismo Albert Einstein quizá no se imaginó que cuando él empezó a descubrir todo esto de la teoría de la relatividad y la teoría de la fusión y la descomposición del átomo, que él pensaba le iba a servir para algo muy bueno a la humanidad, él no pensó después que el señor Eisenhower iba a decir, caray, qué padre, vamos a poder hacer una bomba atómica para acabar rápidamente con todos los individuos que nos caigan mal, en especial los japoneses y los alemanes y todos los demás. Sin embargo, hoy en día nos damos cuenta cómo todo lo que es la relatividad y la teoría de la fusión ha dado pie a grandes avances tecnológicos con referencia a lo que es la utilización de la energía nuclear y todo lo que implica avances médicos y avances físicos y tantas otras cosas. ¿Cuántas cosas hemos visto nosotros que la ciencia ha colaborado justamente a que la humanidad viva mejor? Otro problema es que las personas siempre seamos abusonas y abusamos de la ciencia y no siempre la utilizamos para mejorar y para crecer. Entonces, cuando hablamos obviamente de que el cometido fundamental de la ciencia es mejorar la existencia humana, podemos entender entonces que en este sentido la ciencia debe comprender a todos los campos del conocimiento y a todos los campos de estudio que hacen referencia al hombre y por lo tanto al afán de mejorar su propia vida. Entonces, desde este punto de vista, hablamos de los campos que incluyen las ciencias formales, como la matemática, la física, la química, la biología, la medicina, la astrofísica, etcétera, etcétera, pero también todas las ciencias naturales que a veces no siempre entendemos. Las ciencias sociales,
como por ejemplo la historia, la historiografía, la antropología e incluso las ciencias humanas, como la cultura, como el arte, como la filosofía o como la teología, que desde ese punto de vista conllevan al desarrollo de teorías y de métodos particulares que se ejercen en cada área distinta y que dentro de esa perspectiva no buscan otro cometido más que mejorar la existencia de las personas. Entonces, volvemos a colocar allí a la teología. ¿En qué medida el pensamiento teológico que ustedes y yo estamos haciendo conllevan al mejoramiento de la vida humana? Pero antes de llegar allá, ahora sí, pongo un puente. No puedo yo hablar de la teología sin que necesariamente me refiera yo también a otra ciencia muy importante que es la filosofía. No voy a abundar porque ya tendrán ustedes oportunidad un poco más adelante, cuando vean la asignatura de filosofía, de hablar un poco más a fondo acerca de ello. Por ahora, me refiero únicamente a la filosofía como el conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y los fines de la verdad, la realidad, las experiencias y nuestra propia existencia. Y pongo el acento sobre dos cuestiones. Los objetos de estudio de cualquier área o rama de la filosofía son conceptos abstractos, no son evidentes, no los puedo tocar, no los puedo medir, permanecen en el área del intelecto y por lo tanto son total y completamente abstractos. Mas, sin embargo, si no tuviésemos esos conceptos abstractos, sería imposible que nosotros tuviésemos ideas o tuviésemos expresiones válidas que después convertimos en objetos evidentes y concretos. Como ejemplo, lo que veíamos hace 2 clases cuando yo les ponía la manzana, ¿lo recuerdan? Ustedes decían, es una manzana y no nos puedes decir lo contrario. Y les demostré que sí, para nosotros que hablamos español es una manzana, pero para otros que hablan otras lenguas y que tienen otra serie de conceptos abstractos, es algo totalmente distinto. Mas, sin embargo, coincidimos en lo que es. Coincidimos en que es de color rojo. Coincidimos en que es comestible. Esos conceptos abstractos van conformando el fundamento de la realidad. Y a fin de cuentas es por eso que hay quien se atreve a decir con justa razón que por eso la filosofía puede considerarse como la ciencia madre de todas las demás ciencias. Porque las matemáticas, que trabajan con números, en realidad dejan de ser otra cosa más que conceptos abstractos. Por ejemplo, díganme, ¿dónde hay un 1 en la realidad? ¿Dónde hay un 2? ¿Alguno de ustedes ha visto un 1? ¿Alguno de ustedes ha visto un 2? ¡Ay, sí! Aquí hay un teléfono. Ah, eso no es un 1, es un teléfono. Ah, es que aquí hay 2 manzanas. Ah, eso no son 2, son dos manzanas. Ah, es que aquí yo he dibujado un 1. No, es la representación gráfica que representa un 1. Pero en la realidad, ¿dónde hay un 1? Y lo mismo podríamos decir de cualquier otra ciencia. Es por eso que es necesaria la filosofía como el conjunto de razonamientos lógicos y metódicos que sustraen todos aquellos pensamientos que tenemos abstractos y que los convierten en conceptos, a partir de los cuales es posible que nosotros vayamos dando conocimiento y evidencia, ahora sí, de la realidad. Y es un puente necesario porque hablar de la ciencia y luego hablar de la teología requiere necesariamente de estos conceptos abstractos que nos permita justamente llegar a algo que realmente sea útil para nosotros para mejorar la existencia humana. Entonces, para dar el paso a hablar de la teología como ciencia de la fe, es necesario que hablemos acerca de la filosofía como aquel razonamiento metódico y sistemático que me permite esbozar conceptos de cosas que son total y completamente abstractas. Y entonces poder representarlos de una manera evidente y de una manera concreta directamente en la realidad, de acuerdo a nuestra propia realidad, donde nosotros vivimos,
de acuerdo al lenguaje en el cual nos expresamos y que los hace total y completamente comprensibles y entendibles. Entonces, desde ese punto de vista, para que sea válido, esta filosofía debe tener ciertas características con respecto a los conceptos y a los resultados de estos estudios metódicos que va esbozando. Primero que nada, para que sea válido, un concepto filosófico tiene que ser universal, que sea válido en cualquier parte en donde cualquier ser humano se encuentre razonando. Es universal. Por ejemplo, les voy a dar un principio filosófico que es universal. Dos objetos no pueden estar al mismo tiempo en el mismo espacio y en el mismo lugar. Eso es válido aquí y en China. Dos objetos no pueden estar al mismo tiempo en el mismo espacio y en el mismo lugar. Es imposible. Inténtenlo. Pongan ustedes un vaso sobre un vaso. El vaso primero estará sobre la mesa, pero el segundo ya estará sobre el vaso. Ah, los pongo uno junto al otro. No, uno está en un lugar y el otro está en otro lugar junto, pero no está exactamente en el mismo lugar y en el mismo espacio. Ese es un principio filosófico universalmente válido. Entonces, desde ese punto de vista, los principios filosóficos tienen que ser universales. Segundo, abarcan distintas áreas de estudio. Yo los puedo aplicar a cualquier área de estudio. Por ejemplo, les doy un principio sencillo. El ser es, el no ser no es. Aplíquenlo a la medicina. O estás enfermo o no estás enfermo, no hay vuelta de hoja. Hazte todos los análisis pertinentes y si estás enfermo va a salir que estás enfermo. Ay, pero es que yo soy sano, más bien él es hipocondriaco. Y hazte todos los análisis y no vas a estar enfermo. El ser es, el no ser no es. Entonces, tiene que abarcar distintas áreas de estudio. Luego, además, no es absoluto. ¿Qué significa? Las discusiones filosóficas pueden ser actualizadas. No es que porque ya Aristóteles o Platón dijeron tal o cual cosa, todo el mundo tiene que respetarla. Es por eso que a lo largo de la historia sigue habiendo un montón de teorías filosóficas, montón de pensamientos filosóficos, y cada quien acójase a la que quiera o haga su propia teoría. No es absoluto. Además, incentiva el saber crítico. En la medida que tenemos un razonamiento filosófico, en esa medida incentivamos a que todos los demás digan, ah, caray, ¿será eso cierto? Como lo que decía Ángel hace un momento. El principio de la transubstanciación no es un principio teológico, es un principio filosófico, que significa que una cosa que es esencialmente algo, deja de ser ese algo para convertirse en otra cosa totalmente distinta. ¿Sí? Ahora sí, discutámoslo y aquí podemos estar toda la noche discutiéndolo porque estamos incentivando el saber crítico. Entonces, desde ese punto de vista, es así. Además, es metódico. No es que Aristóteles, Platón, René Descartes, Hegel, Schopenhauer, tantos filósofos que ha habido en la historia, nomás de pronto se sentaron y dijeron, se me acaba de ocurrir esto. No, es metódico, lo han pensado, lo han reflexionado, han tratado de experimentarlo, lo han puesto a criba, lo han puesto a crítica con otras personas. Y como les digo, cada quien acéptelo. ¿Quieren acogerse a la crítica de la razón pura de Hegel? Adelante. ¿Quieren acogerse al cogito ergo sum de Descartes? Adelante. ¿Quieren acogerse a las 5 vías de demostración de la existencia de Dios de Santo Tomás? Adelante. Todos los pensamientos filosóficos son válidos porque todos han sido metódicos, bien pensados, bien razonados, bien esbozados. Y todos los pensamientos filosóficos que han llegado hasta nuestros días lo han sido por esos. Los que pasaron se quedaron allí y ni siquiera los conocemos. En cambio, los que han sido universales, que abarcan diversas áreas de estudio, que incentivan el saber crítico y además son metódicos, han llegado total y completamente a nuestros días. Además, como ya les mostraba hace un momento, pues son completamente sistemáticos, están organizados de forma lógica. Ojo, no significa que la aceptación de cual o determinado pensamiento
filosófico me dé el 100% de la razón. Recordemos por principio de cuenta que el grado de humildad de un filósofo reside en reconocer que su pensamiento y su postura filosófica no es absoluta, le pertenece solo a él y a sus seguidores. Y cada quien nos podemos acoger a la que más nos convenga o a la que más nos convenza. Pero el estudio y el razonamiento filosófico se hace necesario oportunamente para poder hacer un estudio teológico. Es decir, a fin de cuentas, el estudio teológico tendrá que ser también universal, abarcar diversas áreas de estudio, no tendrá que ser absoluto, tendrá que incentivar el saber crítico, que es metódico y que es sistemático. Dicho sea de paso, Ángel, los dogmas son válidos para aquellos que profesan la religión que esboza dichos dogmas. Para los demás no. Ahí reside el poder justamente de su razonamiento. Sí, yo no le puedo decir a un hindú, no, es que la Trinidad es porque deja que el hindú crea en lo que quiera, que el budista crea en lo que quiera, que el musulmán crea en lo que quiera. Como les decía yo al final, vamos a estar reunidos donde mismo, hechos bola en el mismo cielo. Pero a fin de cuentas, cada cosa le pertenece a su cada lugar. Como yo les decía la vez anterior, al Club de Leones tienes que ir disfrazado de león y te aguantas. E ir de león le pertenece únicamente al Club de Leones, no al Club Sertoma, ni al Club Amigos de la Bicicleta, ni al Club Amigos de los Antílopes, ni al Club Amigos de las Catarinas. Así se entiende también la religión desde ese punto de vista. ¿Sí? Es por eso que es necesaria la filosofía. Bien, una vez que hemos trazado este puente entre la ciencia, a quien antes considerábamos que era solamente un razonamiento que era necesario. Adelante, Ariel. Estoy tratando de, ¿verdad? Porque dijo que no iba a ser denso. Pero es bien interesante, ¿verdad? Porque nos está abriendo. Pero yo tengo una duda y una pregunta y yo no espero que me la responda ahorita, ¿verdad? Okay. Sino tal vez con el paso del tiempo y del estudio sistemático, como dice usted. Estamos viendo que usted dice que para hacer un estudio teológico hay que hacer un estudio filosófico. Y obviamente que el origen de la filosofía, principalmente que ya hasta los 2 días, pues es griega, ¿no? Todos los grandes pensadores. Bueno, estaba leyendo que Tomás Aquino, y eso me gustó, tuvo mucha influencia de Maimónides. Así es. ¿Verdad? Y bueno, Maimónides era otra cosa, ¿verdad? Voy al punto, a ver si puedo expresarlo, porque es una inquietud personal muy, muy interior. El Evangelio en sí, el mensaje de Jesús expresado en la Biblia, y créame que estoy orientado a estar equivocado, no tengo la verdad, pero precisamente era contra el mundo helénico. De hecho. Poner el Evangelio a un nivel de filosofía y de pensamiento y razonamiento humano, y escuchar, por ejemplo, al Mesías extender las manos y decir, mirad las aves del campo que no ciegan ni recogen, una propuesta, o sea, como que con el fin de la era apostólica, con la muerte de Juan, del apóstol Juan, tal vez en la isla de Patmos, se giró al mundo griego cuando realmente el mensaje no era para seguir la filosofía griega, sino para retomar, ahora sí como dicen los profetas, las sendas antiguas. Hay muchos textos que hablan de eso. Los apóstoles, dice dice un profeta, en aquel tiempo, 10 hombres de las naciones, y el número de 10 es significativo, ¿eh? Se unirán, tomarán del manto a un judío y dirán, iremos con ustedes porque sabes que con ustedes está el Eterno. Y así todos los profetas hablan de una restauración. Obviamente que estoy hablando de una inclinación muy personal que tiene que ver con las raíces hebreas de la fe cristiana. No es un poquito, voy al grano, después de media hora, contradictorio que ahora tengamos que hacer filosofía griega para entender la filosofía, la cuestión teológica? Es una inquietud personal. Bien,
Te pongo un esbozo y te doy dos pistas. Pista primera. El Evangelio, escrito como nosotros lo conocemos, es una interpretación pospascual. Es decir, primero es Jesucristo, su muerte, su resurrección, y luego la predicación de los primeros cristianos es justificar a partir de esto toda la historia de Jesús. Entonces, el Evangelio está escrito pospascual, es una interpretación, no es una historia. Es decir, no es comprobable, no es a ver, vamos a ver en qué libro escribieron que Jesús nació tal día, tal hora, en dónde quedó registrado que multiplicó los panes. No, es una interpretación pospascual. Es la fe de una comunidad que dice, Jesús resucitó, caminó entre nosotros, prometió volver. Por eso Isaías decía, por eso, y vamos a colgar algunos milagritos de más también. Por eso multiplicó 20 panes, y otro dice, no fueron 20, fueron 5. O sea, por eso incluso los mismos evangelios discrepan. Lo importante es que hizo milagros, independientemente de que multiplicó 5, o 7, o 10 panes, hizo milagros. Bueno, primero es interpretación pospascual. La predicación de los apóstoles es una predicación primitiva, es decir, eran prácticamente 10 pescadores y un cobrador de impuestos que se emocionaron con la resurrección y con el envío y se lanzaron a decir, nosotros creemos en Jesús que vivió, que resucitó, y ahora los invitamos a que ustedes crean. Ojo, también la predicación de los apóstoles hizo acompañar de milagros, y eso fue lo que hizo que la gente creyera todavía mucho más. Y se hizo acompañar del testimonio, que hizo todavía que la gente creyera muchísimo más. Y contrario a lo que tú supones, Ariel, en realidad la manera como los padres de la iglesia empezaron a componer todo lo que fue la doctrina eclesial que conocemos hoy en día, no fue para ponerse en contra de los griegos, sino para ponerse a la altura de la cultura griega. La intención de ellos fue, dado que ya el evangelio llegó más allá de donde esperábamos, y dado que los mismos romanos adoptaron la cultura helénica como la cultura base para crecer intelectualmente, vamos ahora a adecuar el cristianismo y a ponerlo a la altura de la cultura griega. Entonces, son las primeras dos pistas. Uno, el evangelio es lectura post-Pascua. Por lo tanto, la reflexión de los padres de la iglesia, que es posterior, tiene la intención de ponerse a la altura de la cultura helénica. No ir en contra o tratar de reexplicarlo, sino ponerse a su altura. También nosotros que creemos en esto, podemos ponernos a pensar y podemos decir palabras rimbombantes y cosas bonitas como ustedes las dicen sus filósofos. Y tercero, no es que nosotros tengamos que hacer filosofía sobre los antiguos para poder hacer teología. Eso ya está hecho. Nosotros vamos a conocer lo que otros han dicho para poder hacer nuestra propia teología, para poder llegar a nuestras propias conclusiones. Porque obviamente nosotros que nacimos hoy no podemos decir, caray, ahí les da el hilo negro, cuando el hilo negro ya está descubierto. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ahora en qué aguja la vamos a meter. Entonces, dentro de esa perspectiva, tenemos que conocer para saber. Porque acuérdate que desde ese punto de vista, en la medida que conocemos, somos capaces de amar todavía mucho más. Entonces, conocer más de los griegos, conocer de todos los filósofos, aun cuando no necesariamente sean helénicos, nos va a llevar a tener un punto de partida más amplio. Por ejemplo, les voy a recomendar, ojalá algún día ustedes tengan la oportunidad de hacerlo. A mí me encanta leer a Nietzsche, me encanta leer a Nietzsche, pero me encanta mucho más, ojalá tengan la oportunidad de leer a Fedor Dostoyevsky. ¿Alguna vez han leído ustedes la obra de los hermanos Karamazov? Se las recomiendo. Hay un capítulo, ojalá lo busquen en internet, aunque no lean ahorita toda la historia de los hermanos Karamazov. Lean ustedes un capítulo en la historia de los hermanos Karamazov que se llama El Gran Inquisidor. Dostoyevsky es ruso. Obviamente sus padres eran ortodoxos y abiertamente contra católicos. Y me encanta
este relato del gran inquisidor, porque tal cual les echa la piedrita a los católicos y a los jerarcas diciéndoles, oigan, ustedes se han inventado no nada más a Jesús, sino que se han inventado ustedes mismos. Y el gran inquisidor vuelve a crucificar a Jesús. Y es incluso yo cuando estudiaba teología hice una disertación para un trabajo en mi materia de teología fundamental, haciendo un análisis hermenéutico de este capítulo del gran inquisidor de Fedor Dostoyevsky. Entonces, léanlo. Si tienen chancecita, empiecen leyendo este capítulo que se llama El Gran Inquisidor y luego lean toda la obra de Dostoyevsky, porque él pone al incrédulo, al que le da la vida como sea, y al hermano religioso. Y todo el mundo le dice, me encanta, por ejemplo, cuando el hermano mayor, el que no cree, le dice al hermano que es novicio y que se está preparando para ser religioso y le dice, oye, ¿es cierto que ustedes creen en un Dios que es perdón? A ver, explícame lo siguiente. Un día estaba el dueño de todas estas tierras que tenía a sus perros. Y un día, el hijo de la señora que cuidaba la portería, aventando una piedra, lastimó a uno de los perros. Al darse cuenta el señor, el dueño, inmediatamente mandó que trajeran al niño que había lastimado a uno de sus perros y lo hizo correr. Y le echó encima su jauría y lo destrozaron. Dime, ¿podrá esa mamá perdonar al ejecutor de su hijo? Dime, ¿podrá tu Dios perdonar el abuso que hizo contra ese niño? Justifícame que tu Dios es un Dios de perdón. A ver. Eso lo dice Dostoyevsky en el mismo libro de los hermanos Karamazov, entre otras tantas historias que cuentan muy interesantes y que lo ponen uno a pensar. Entonces, todo eso para decir, a fin de cuentas, no se trata, Ariel, de que tengamos que aprender la filosofía de los antiguos, sino que utilicemos la razón como ellos lo hicieron para sacar buenos argumentos teológicos. Es allá hacia donde quiero ir. ¿Sí? ¿Respondido? Bueno, como tú dices, es un esbozo de algo que se va a ir respondiendo, pero por ahí va. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que hemos dado este paso por este puente, ahora sí, podemos empezar a decir y podemos empezar a hablar acerca de la teología como ciencia de la fe. Y entonces, tendremos que entonces empezar a decir, como ya lo habíamos esbozado en nuestro primer encuentro, que la teología se empieza a desarrollar como ciencia de la fe al momento de empezar a adquirir un estatus universitario en la Edad Media. Es decir, es hasta la Edad Media cuando surgen las universidades y cuando se sientan a estudiar sistemáticamente la teología. Empiezan a traer todos los dichos, todos los argumentos, todos los escritos de los padres de la iglesia, todo lo que se había escrito hasta ese momento, para empezarlo a hacer fundamento científico. Ojo, recuerden que en los inicios de la Alta Edad Media todavía no hay ninguna división cristiana más que la que sucedió allá en Oriente con la división allá de Bizancio, de Constantinopla en el año 1014. Todavía no hace su aparición Martín Lutero con los reformados. Todavía es la grande cantidad de cristianos de Oriente y cristianos de Occidente. Y es cuando se empieza entonces a desarrollar la teología como ciencia de la fe. Cuando los universitarios, cuando los grandes teólogos de la Edad Media, Santo Tomás, San Alberto Magno, San Abelardo, muchos otros más, empiezan a decir, híjole, ahora metámosle ciencia y metámosle más entendimiento a esto que incluso los padres de la iglesia han dicho. Lean los 45 tomos de la Suma Teológica de Santo Tomás y lo van a entender. Lean algunas obras de San Alberto, o algunas obras de Abelardo, o algunas obras de todos ellos, de Juan Duns Scoto y demás, y se van a dar cuenta cómo es que ellos empezaron a hacer de la teología una ciencia de la fe. Es decir, empezar a razonar y a dar muchos más argumentos de aquello que estaba dicho, a lo mejor, como dice Ariel, simple y sencillamente filosóficamente esbozado, pero ahora vamos a darle más sentido teológico.
Y dentro de esa perspectiva, entonces, viene a cambiar lo que antes era el intellectus fidei, es decir, simple y sencillamente razonamos para creer, a convertirse en ciencia fidei. Es decir, realizamos un estudio sistemático y organizado de aquello que creemos son los fundamentos de nuestra fe y los convertimos en un pensamiento científico. Ojo, desde el concepto que hablamos de ciencia, no comprobables al 100%, porque la mayor parte de los argumentos siguen siendo abstractos, es por eso que requerimos de la filosofía, no concretos, porque seguimos sin poder tocarlos, no podemos explicar obviamente muchas cosas, por ejemplo, ¿cuál principio esbozaremos para defender la vida? Sino decir, pues recurramos al hecho de que Dios creó la vida, pero además podemos recurrir al principio filosófico del acto y la potencia, mediante el cual aquello que todavía no es puede llegar a ser, y por lo tanto, aun cuando el gameto humano no es un humano, va a llegar a serlo. Y por eso no puedo terminar con él desde el momento mismo de la concepción. Sí, son muchos argumentos que hay que sacar y traer a colación, pero los doy como ejemplo solamente para tratar de entender cómo estos argumentos, que eran meramente intellectus fidei, ahora se convierten en ciencia fidei, porque son más sistemáticos, porque están más arraigados, porque tienen mayor capacidad de argumentar y por lo tanto de entrar en diálogo con el hombre del tiempo. Incluso de alguien con quien no cree, podríamos argumentarle con mayor fuerza ciertas cosas de los cuales nosotros creemos. Nunca, Ángel, decirle, mira, aquí este pan ahora es el cuerpo de Cristo. Pero sí podemos llegar a entender cómo por la fe, aquellos que creemos, seguimos el mandato, como nos da subrayado Israel, de que hagan esto en memoria mía, y recordamos que cada vez que se repite eso, es como si Jesús lo volviera a hacer. Entonces cambia la manera como lo esbozamos, como lo explicamos, y se convierte entonces en ciencia fidei. Desde este punto, entonces, la teología es ciencia de la fe, porque a partir de datos objetivos, obviamente, de los principios revelados, piensa que todos los instrumentos de la razón está convertida en razón teológica. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión interesante. Estamos haciendo del principio revelado, después de cribarlo con la razón, una razón teológica. Y me atrevo a decir, solamente podemos decir de manera analógica que llegamos a principios y leyes como lo hace la ciencia. Es decir, nunca serán comprobables ni repetibles, pero a fin de cuentas, de manera analógica, podemos decir que aquello en lo que creemos se convierte en un principio o en una ley para todos aquellos que lo vemos con razón teológica. Y hay que decirlo de esa manera, dado que el punto de partida o la fuente de la teología es el dato revelado, aquel que no tiene fe va a ser imposible que algún día pueda hacer teología y que nos acepte así de una manera total y completamente viable y totalmente verídica aquello que nosotros podemos explicar mediante la razón teológica. Mas, sin embargo, si lo intentamos, no se trata de solamente pararse y decir, ¿saben qué? Es que nosotros creemos en las cosas de esta manera y no hay otra manera de decir lo contrario. ¿No? Se puede decir de manera distinta, y es por eso que demostrábamos desde ese punto de vista que salvo unos pocos dogmas que existen en la iglesia y que se pueden contar con una sola mano, son menos de 5 los dogmas que existen, ya los veremos un poco más adelante en otro foro. Salvo esos dogmas, todo lo demás ha ido cambiando en la praxis, en la disciplina y en el modo como los hombres expresamos nuestra fe. Es decir, los cristianos de hoy en día ya no creemos ni celebramos como creían y celebraban los cristianos de los primeros años, ni como creían y celebraban los cristianos de la Edad Media, ni como creían y celebraban los cristianos de hace 100 años, mucho menos como creían y celebraban los cristianos de hace 50 años. Y nuestros hijos o nuestros nietos seguramente creerán y celebrarán de una manera distinta como lo hacemos nosotros, porque la razón teológica
tiene que ir llevando hacia el futuro y tiene que ayudar, como decíamos, a la mejoría de la raza humana. De otra manera no tiene sentido. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que el hombre se encierre en sí mismo y no encuentre razón. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que creyendo en Él sea salvo. Y no se refiere a una salvación escatológica del fin de los tiempos. Se refiere a la felicidad y al bienestar que el hombre debe tener ya desde esta tierra. Y que sí es posible, porque a pesar de los asegúnes y de las dificultades de esta vida, que a nadie nos falta, es posible vivir bien. Como decía Santo Tomás de Aquino, a fin de cuentas el bien común no es otra cosa más que el hombre viva y viva bien. Entonces, dentro de esa perspectiva, eso podemos preguntarle a nuestros políticos. ¿Realmente estás buscando el bien común? ¿Estás logrando que no solamente vivamos, sino que vivamos bien? Y de esa perspectiva, ahí es en donde viene el trabajo de la teología. Entonces, como ciencia de la revelación, acogida obviamente por la fe, la Iglesia y las distintas congregaciones tienen que tomar esta docta fides cultivando el saber racional científico, es decir, teórico, riguroso, fundamentado, discursivo, crítico, metódico, sistemático, enseñado y aprendido en una universalidad. ¿Se dan ustedes cuenta de la diferencia? Ya no es nada más el apóstol que se paró y les dijo, pues este Dios desconocido ahora es del que yo les vengo a hablar. No. Haz todo un análisis, haz todo un argumento, fundamentalo, crea un discurso, somételo a la crítica, que sea realmente sistemático, que sea metódico y sobre todo que tenga cabida en la universalidad. Desde esa perspectiva, entonces, va a ser válido un razonamiento teológico hoy en día para que la teología de esa manera se convierta en ciencia de la fe. Entonces, tiene que caminar hacia allá. De otra manera, pues la verdad no resulta tan viable. Bueno, dentro de esta perspectiva, entonces, el círculo hermenéutico de la teología, que era simple y sencillamente credo ut intelligam, que significa creo, por lo tanto pienso, o por lo mismo razono, o intellego ut credam, es decir, razono para creer, ahora cambia. Ya no es solamente como lo veíamos hace 2 clases, cuando hablábamos acerca de los fundamentos de la teología, cuando hablábamos de la razón y de la fe, diciendo creo, por lo tanto soy capaz de razonar o razono, y eso me ayuda a creer todavía más, sino que ahora se convierte en una figura mediadora para decir y hablar acerca de la fide sapiens intelligere, que es decir, una inteligencia que busca y que al que sabe, cree. Entonces, dentro de su punto de vista, es la fe que busca entender, pero es también el intelecto que busca creer. Y es justamente en lo que se convierte la ciencia teológica. Una fide sapiens intelligere y un intellectus sapiens credere. Ya no es solamente creo y por lo tanto pienso, sino creo y quiero entender todavía mucho mejor, mucho más, como acertadamente lo decía Ariel hace un momento. No me va a responder ahorita, me queda camino. Como muy bien lo ha dicho Ángel también en varias intervenciones que ha hecho, quiero entender todavía mucho más y, híjole, lo dijo hace rato fuertemente, no lo puedo aceptar todavía. Queda camino, todavía queda camino. Pero es entonces una fe que se convierte en intelectualidad, que busca seguir entendiendo, y este entendimiento que va reforzando su manera de creer. Desde ese punto de vista, entonces, llegamos de nuevo a lo que decíamos. Adelante, Ángel. Sí, muchas gracias, profesor Roberto. Fíjese que ahorita que menciona también ese punto, por ejemplo, también me causa mucha inquietud y también mucha curiosidad el tema de la resurrección. No sé si la resurrección sea ahora sí que un dogma.
no sé si sea un dogma de la resurrección, pero también se me hace un caso muy interesante de cómo comprender la resurrección a través de la razón iluminada por la fe. Claro, aquí hay Igual, dos, sí, 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 o sea, igual. Ahorita como usted lo mencionaba, o sea, vaya, eh, entender más allá de la razón, porque cuesta trabajo creer, aceptar hoy que alguien resucite en cuerpo. Pero ¿cómo? Pero me imagino que para eso es la fe, eh, para entender quizá más allá de una resurrección física. Me causa mucha sí, inquietud y sí, mucha duda esa parte, maestro, ahorita que lo comenta. claro. Mira, se va a ir entendiendo, Ángel. De antemano hay que entender, la cultura judía no es la única que habla de la resurrección en aquel entonces. Ya había otras culturas que hablaban acerca de la resurrección, por lo tanto no es propio de los judíos ni es exclusivo de los cristianos. Eso es lo primero. Es un concepto que resulta difícil, del cual no se tiene testimonio de nadie, salvo del Señor Jesucristo por cuestión de fe. Y sí hay que hablar necesariamente de resurrección del cuerpo, de resurrección de la carne. Es decir, no nada más es pervivir, no nada más es creer que después de la muerte hay algo y vamos a continuar viviendo. No, es volver a tomar la misma forma que se tenía anteriormente. Eso es resucitar. Y sí, causa dificultad, pero te lo tengo que decir así en las palabras como son. Es condición sine qua non totalmente necesaria para ser cristiano. No se puede ser cristiano si no se cree en la resurrección. Es decir, ya lo dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero estamos en el mismo terreno. ¿Cómo? Creemos, porque es parte de nuestra fe, que al final todos lo vamos a experimentar. A mí me preocupa, porque si ya no cabemos ahorita, imagínate el día que resuciten todos los que ya han muerto antes de nosotros, más los que vengan, ¿dónde vamos a caber? Pero bueno, son todas esas cosas que entran a discrepancia de modo más chusco cuando nos topamos con un misterio como este. Hay otras culturas que ya han hablado de ello. Sucedió, lo creemos y lo aceptamos, porque además para el cristiano, o lo crees o no lo crees. Dicho de otra manera, si lo crees, eres cristiano, si no lo crees, pues no eres cristiano, porque entonces van en la fe. Y volvemos otra vez a lo mismo que te decía antes. Es fe. Tratamos de entenderlo, tratamos de saberlo. Los padres de la iglesia lo explicaron, dieron razonamientos que se acercan. Sí, es como cómo era posible que el padre, habiendo aceptado el sacrificio, lo dejara que se pudiera en la tumba. Es por eso que Dios lo resucitó. De antemano, el Señor Jesús no resucita. Es el Padre quien lo resucita. Entonces, como dice Ariel, hay que ir hermenéuticamente al análisis del texto para entender muchas cosas, pero dentro de esa perspectiva se entiende que es un premio a su obediencia y a su sacrificio, que nada más Él lo ha experimentado desde nuestra fe. Adelante, Ariel. Sí, tienes razón cuando dice que hay que hacer hermenéutica y mucha, ¿verdad? Porque hay muchos textos por ahí que podrían darnos luz haciéndole un buen estudio. Exégesis y hermenéutica, diría la doctora Ana. Pero, por ejemplo, Ángel pone el punto sobre la I, porque estamos batallando, al menos en lo personal, ¿va? Sí entiendo su razonamiento en cuanto a la ciencia de la fe, nomás que tenemos un concepto arraigado de fe y otro concepto de ciencia, y cuando hablamos de temas como transubstanciación y resurrección, ya entramos en conflicto. Dice el texto que si nosotros esperamos en Cristo, no me acuerdo dónde, pero se lo prometo traer la cita, somos los más dignos de conmiseración en la tierra, dice el apóstol Pablo. Pero el contexto le da sentido al texto, dice, esperamos en su resurrección. Yo creo que es el texto donde dice, porque si el Mesías no resucitó, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra esperanza. Entonces esa es una fe que bajo el método científico no concuerda, pero sí
con el punto de la ciencia de la fe que usted está enunciando, ¿verdad? Ya otras personas establecieron eso como un dogma, como un todo, hicieron sus razonamientos. Ahora que está de moda la física cuántica, Ángela, a lo mejor habría que meterle cuestiones de física cuántica y de la ley de Dios, universal. Pero hay muchas más cosas, ¿no? Muchas más cosas muy, Así es. muy interesantes. Usted dijo al principio que el tema no iba a ser denso y está haciendo Resultando pesadito. de Yo eso, creo bueno, que habrá vamos mucho a que tener hablar que darle todavía. una buena leída. Así es. Pero para mí en lo personal habría que ir al texto, no solamente el Nuevo Testamento, sino a todo el Antiguo Testamento. Porque ahora que entiendo un poquito más de hermenéutica, leo el pasaje de Lucas cuando narra el evento de los caminantes a Emaús, no sé si lo recuerdan, que van tristes el día de la resurrección a Emaús, es al poniente donde se oculta el sol, y dan muchos temas, y se acerca el Mesías que no lo reconocen. Y voy a ser breve en su análisis hermenéutico, después de que les hace una pregunta, otra vez les pregunta, le pregunta el texto, ¿qué pláticas son estas y por qué están tristes? Y le dicen que Jesús Eres el Nazareno, único oro que nos poderoso, que ellos creen que iba a establecer el reino de Israel otra vez, y les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas habían dicho. En ese sentido, también tenemos un evangelio, como usando sus palabras, pre-pascual, porque dice, al texto dice, y empezando por la ley, por Moisés, y pasando por cada uno de los profetas, les hizo un análisis hermenéutico de todo lo que los profetas hablaban de él y que era necesario que estas cosas sucedieran. Termino con esto, y que ojalá pase con todo esto que estamos estudiando en nuestro corazón cuando llegan al lugar, de acuerdo a la tradición, le lavan los pies, le lavan las manos, le dan un beso en la frente y cuando parte el pan, lo reconocen. Y todo es simbolismo, ¿eh? Claro. Pero luego dicen ellos, no ardía nuestro corazón cuando él nos explicaba hermenéuticamente griego todo esto. Ojalá que nuestro corazón arda por todos estos temas. Esperemos que sí. Sí. Y pues bueno, desde ese punto de vista, Ángel y Ariel, hay una frase por ahí que yo no soy partidario de ella y que entra muy bien a colación aquí. Hay quien dice, para el que cree, ninguna explicación es necesaria. Para el que no cree, ninguna explicación es suficiente. Yo no creo en esta frase. Para eso es la ciencia teológica. Sí. Para que el que cree, crea más. Y para el que no cree, entienda por qué creemos. No para que crea. Ojalá lo convirtamos, pero si no, pues que al menos nos entienda. Sí, Ángel. Nada más una duda, maestro. Me llama la atención ahora que cuando usted nos exponía ese texto tan bonito De de Pablo. Pablo en Areópago, Areópago. que era para que ellos creyeran. Y no sé, me llama la atención que la teología, o bueno, al menos el pensamiento cristiano católico, digo, no soy muy doctor, disculpe si me equivoco en eso, pero, pero siento que una forma de adaptarse, entre otras cosas, es precisamente el pensamiento, como usted dice, el pensamiento científico, la teología como la ciencia de Dios. Cuando la ciencia tiene un papel importante en el renacimiento y todo esto. Y ahorita que usted muy bien decía, cómo hacer que crean? Cuando Pablo hablaba con los griegos, ¿cómo hacer en el siglo XXI que la gente crea? Digo, me parece que estamos en el posmodernismo en una época donde no se cree eh, y donde hay una apatía por el conocimiento. Y este saber tan teológico tan bonito que nos comparte, ¿cómo hacer? Y ahí va la pregunta que usted muy bien comentaba y hacía en una de las tareas. El saber, me imagino que por ahí va la teología pastoral. Pero, pero ¿cómo hacer que las personas crean quizá en estos dogmas que hoy suenan como que, digo, como usted muy bien hizo la predicción sobre la resurrección y todo esto, que la gente cree en esto en tiempos de crisis, aunque usted muy bien nos comentaba, bueno, es que se tiene que ir adaptando y la liturgia es parte de eso,
todo es parte de eso. Pero es una pregunta que ahorita me saltaba, ¿cómo ser en un tiempo tan complicado para el pensamiento que las personas crean? Yo pienso que es una cosa que iremos descubriendo, pero además, Ángel, también quítate una preocupación. Hay dos movimientos distintos. Una cosa es evangelizar y lanzarse a que la gente crea, y otra cosa es hacer teología, que es dar las herramientas y los instrumentos suficientes para que el que va a evangelizar ayude a que la gente crea. Desde ese punto de vista, yo te voy a situar a ti en el segundo nivel. No me imagino que tú vayas a ser un evangelizador. Me imagino que tú quieres ser un teólogo. Y por lo tanto vas a tener justamente que discernir cuáles van a ser esos instrumentos oportunos para que el evangelizador vaya y haga que crea. Ándale, porque por ejemplo, ajá, porque por ejemplo, usted ponía muy bien el ejemplo del Club de Leones y todo. Pues sí, pero ¿cómo hacerle cuando el Club de Leones se está quedando sin integrantes? Y en un contexto tan complicado. Hace alguna promoción. ¿Cómo le hizo? No sé cómo se llama el equipo ese que en Estados Unidos contrató a Messi. No sé cómo se llama el equipo ese. Es lo que hace el equipo ese. Nadie sabía que existía. Se estaba quedando sin adeptos. Se iba a acabar. Y de pronto se les ocurre que el señor pues ya se le acabó el aire allá donde andaba en los grandes equipos. Tráiganse a Messi a este equipo. Y ahora todo el mundo quiere camisetas de ese equipo y volvió a renacer. Yo no soy fanático del fútbol, no recuerdo cómo se llama ese equipo, pero tengo la referencia esa, se llama publicidad. Entonces, desde ese punto de vista, eso sí. es así como sucede. Y obviamente, sin que sea de manera expresa, sucedió. Léete los Hechos de los Apóstoles y dice, en aquel entonces estaban los apóstoles predicando y hacían muchos milagros y veían cómo los cristianos se amaban. Y ese día muchos fueron los que se convirtieron. 5,000. ¿La palabra? No. Por los milagros, tal vez. Por el testimonio, sí. Es lo que ha insistido mucho María. ¿Recuerdan todas las palabras, todas las preguntas que María nos ha hecho en las clases anteriores? ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está la cercanía? ¿Dónde está la fuerza del cristianismo que realmente le muestra a las personas que Dios puede transmitirse a través de ellos? A lo mejor el día que volvamos a dar testimonio de esa manera, la gente va a volver a creer. Pero esos instrumentos te van a tocar a ti, Ángel. Ahí nos platicarás a qué conclusiones llegas de qué se te ocurre que el evangelizador puede hacer para que la gente vuelva a creer. Y bueno, después te platicaré otras anécdotas por ahí. El equipo se llama Inter de Miami. El Inter de Miami. Pues gracias, Ariel. Yo quiero comentar algo. Me quedé con la sonrisa en la cara porque dice que Ángel va a ser teólogo y nada, que se fue de misionero a las antípodas. Bueno, va a ser un misionero teólogo, que es mejor. Muy bien. En el tema de la resurrección, no recuerdo si hay más, pero hay dos ocasiones en que Pablo toca el tema y hay burla. Una es en el Areópago en Atenas y otra años después cuando presenta su defensa ante Herodes Agripa II, y creo que era Porcio Festo, si mal no me acuerdo, el procurador romano. Estuvo 2 años preso en Jerusalén y lo movieron a Cesarea de Filipo porque lo querían matar. Y allá, después de 4 años, Ángel, qué bonito juicio, lo puede presentar defensa. Y su defensa, a pesar de que históricamente había escrito Romanos, que es supuestamente su carta teológica más importante, su defensa va en función a la resurrección de los muertos. Sí, le dice a ellos, juzgan ustedes que es imposible para Dios resucitar los muertos. Y no hablaba de Jesucristo en ese momento. Lo vemos después en un análisis hermenéutico de quien hablaba. Porcio Festo le grita, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. Y entonces, como ese Herodes Agripa no es el que mató a los niños, ni el otro loco,
que mató a Juan Bautista, su descendiente, era judío, y le dice, rey, yo sé que tú sabes, yo sé que tú crees en esto de la resurrección de los muertos, porque era judío, él sí era judío. Y dice palabras muy famosas en el mundo evangélico, dice, por poco me persuades. No que casi por poquito me persuades, sino por muy poca cosa quieres que yo me convierta. Casi me convences, así es. Casi me convences. Oye, es muy poquito lo que tú me presentas. Fíjate muy bien, 2 veces en la Biblia se registra el tema de que Pablo presenta el Evangelio, en la resurrección, y 2 veces se burla. En eso. En muchas otras lo aceptaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de llegar a Atenas, si mal no recuerdo, estaba en Tesalónica, que es Asia Menor, y un ángel le dice, cruza, cruza hacia Europa, es cuando pasa el Evangelio a Europa, y llega a Berea, y llega, bueno, Tesalónica creo que es Grecia, no me acuerdo en qué parte de ese, llega a Berea antes, y luego llega a Atenas, y judíos celosos lo iban persiguiendo y golpeando, por eso llega a Atenas solo, y luego llega a Corinto. En otras, por ejemplo, en Berea, los de Berea hicieron un estudio hermenéutico. Un sábado les presenta el evangelio, que Jesús es el Mesías, y dice, bueno, el otro sábado venimos, y se ponen a estudiar. Y luego regresan, oye, sí tienes razón, en Berea. Pero en esas 2 ocasiones se rieron de la resurrección. Así es, sí. Pero bueno, ya platicaremos más adelante de eso cuando hablemos de teología fundamental por ahí más y sistemática. Bueno, cierro entonces, como muy bien también obviamente respondiendo también a Ángel, de ese punto de vista no podemos nosotros olvidar, según el concepto que dimos de teología cuando iniciamos, que este saber teológico debe estar ligado a saborear místicamente el sentido de Dios, eso es fe, pero desde él el sentido del hombre y del mundo. En la medida que entendamos a Dios, pero lo llevemos realmente a la comprensión del hombre y del mundo, desde esta perspectiva las cosas tienen que cambiar. Hasta cierto punto lo que yo les decía la vez anterior, el cambio y el giro que están dando algunas iglesias de la consideración de ciertas personas, ahora acogerlas y abrazarlas y decir, son humanos y hay que considerarlos, eso es volver el sentido hacia el hombre y hacia el mundo. Es por eso que desde ese punto de vista me gusta mucho la afirmación de Francisco de Vitoria cuando habla justamente acerca de la función del teólogo y por lo tanto la función del teólogo es justamente de esta ciencia de la fe. Y dice Francisco de Vitoria, el deber y la función del teólogo es tan vasto que ningún argumento, ninguna discusión y ninguna materia parecen ajenas a su profesión. Dicho de otra manera, el teólogo tendrá que opinar sobre todo lo que tenga que ver con Dios, con el hombre y con el mundo, porque lo tendrá que iluminar a la luz de la revelación, habiéndolo pasado por la razón. Y ese es el deber del teólogo y obviamente el deber que nosotros nos estamos colgando hoy en día. Y es por eso entonces que terminamos diciendo que desde ese punto de vista debemos animarnos, ustedes y yo, a pensar tantas cuestiones a la luz de la revelación cristiana en un diálogo interdisciplinar con la filosofía, con las historias, con las ciencias y con las artes. A eso nos obliga hoy en día a hacer teología. Y quizás sea la respuesta, Ángel, de cómo vamos a llegar. Cuando dejemos de solamente creer y nos metamos a hacer filosofía, a hacer historia, a hacer ciencia, a hacer artes y a caminar entre los hombres con quienes nos ha tocado caminar en este tiempo, aquí y ahora. A partir de nosotros a lo mejor alguien podrá creer. Esperemos que sí, como lo decía Ariel un ratitito. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ánimo. Ha sido todo por hoy. Hagan todavía sus elucubraciones, sus argumentos, todo lo necesario. Ariel, ¿quieres agregar algo todavía antes de irnos? Lick, ando perdido en cuanto a las tareas que le debo. Si quiere, por el WhatsApp, usted me puede orientar qué me falta, Okay. qué no he hecho, y ya para cumplir con las Claro. tareas. Checo y te mando un mensaje. ¿De acuerdo? Claro que sí. Muy bien. Gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Se quedan con Dios. Que Él les bendiga. Seguimos a la orden. Cualquier cosa. Cuídense un montón. No. Nos vemos. Muchas gracias, maestro. Muy interesante clase. Gracias. Bendiciones. Igualmente.
cuidan.